Vamos a estudiar la lección número 6. Jesús guió a las personas al bautismo. Cuando Jesús comenzó su ministerio personal, recordemos que él explicó que, así como Juan, ellos decían que el tiempo se había cumplido y que las profecías del Antiguo Testamento estaban cumpliéndose en el Mesías anunciado y en el Rey. Y esto es lo que ellos predicaban, particularmente Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De la misma manera, Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, fueron muchas las personas que respondieron a la predicación tanto de Juan como también a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas que respondieron, obviamente, se bautizaron para el perdón de los pecados. Ahora, la Biblia, particularmente los evangelios, no dan información completa, información precisa acerca de cómo Jesús guió a las personas a ser bautizadas. No lo sabemos porque la Biblia no lo registra. El punto es que tanto Juan como él predicaban el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Pero estudiando nosotros las Escrituras, podemos nosotros llegar a la conclusión bastante confiable en el sentido de que el bautismo que fue otorgado por Jesús no fue diferente al bautismo que Juan administraba. Entonces, vamos a mirar, hermanos, el mismo mensaje. O sea, tanto Juan como Jesús, registran los evangelios, predicaron el mismo mensaje. No es que Jesús predicó un mensaje diferente al de Juan, era el mismo mensaje. Ahora, vamos nosotros a mirar estos dos evangelios, Mateo y Lucas. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nosotros lo combinamos con Lucas capítulo 3, versículo 3, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Según el evangelio de Mateo, Juan predicaba el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Pero si lo leemos en Lucas, ¿qué predicaba Juan? Juan predicaba el bautismo, póngame cuidado, del arrepentimiento, como dice ahí, para el perdón de los pecados. Entonces, la conclusión a la que nosotros podemos llegar es que si Jesús y Juan estaban predicando el mismo bautismo, podemos nosotros llegar entonces a la conclusión de que nuestro Señor Jesucristo también enseñó y predicaba el bautismo para el arrepentimiento y también para el perdón de los pecados. Aun cuando nosotros no leemos que Jesús predicaba el bautismo para el perdón de los pecados. Pero puesto que Juan y Jesús predicaban el mismo mensaje, concluimos entonces que Jesús sí lo hizo. Así la Biblia no lo diga. Bueno, el reino de los cielos es el reino del Señor, es el reino de Dios. En Mateo capítulo 4, en el versículo 17, y Marcos capítulo 1, versículo 5, leemos, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos 1:15, Paula, por favor, dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
evangelio. Bueno, entonces, este mensaje, como ya lo hemos estudiado, incluía un cambio de vida, incluía que las personas debían mejorar sus vidas. ¿Por qué? Porque era la única manera que ellos pudieran esperar el reino del Señor, que como dice el mensaje, estaba cerca. Ellos entonces necesitaban bautizarse y de esa manera prepararse para el nuevo nacimiento. Póngame cuidado, el nuevo nacimiento que vendría en la predicación en el Nuevo Testamento. Pero esta fue la forma en que las personas respondieron al mensaje de Juan y al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos tenían entonces el mismo propósito. Vuelvo y repito, no es que Juan predicó un mensaje y Jesús predicó otro mensaje diferente, porque la Biblia nos dice que ambos predicaron sobre el reino que se había acercado y que las personas debían cambiar sus vidas arrepintiéndose y bajando a las aguas del bautismo para alcanzar el perdón de los pecados. Ahora, Jesucristo no andaba diciéndole a las personas que él era el Mesías. Ahora, aquellos que lo reconocieron como el Mesías, pues Jesús dijo que estaban en lo correcto. Por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 16, versículo 16 al 17 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está, ¿en dónde? En los cielos. En otra oportunidad, como se registra aquí en Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero Jesucristo exhortaba a que no se dijera o a que no se divulgara que él realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Mateo 16, en el versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. ¿Por qué Jesús lo hacía? Para que no vinieran a llevárselo para matarlo. ¿Cómo, mami? Que no vinieran a llevárselo para matarlo. Bueno, no tanto eso. No. Pero ¿por qué Jesús le prohibía a los discípulos y a la gente que no dijeran que él era el Cristo? A ver, quiero que alguien me dé una respuesta más concreta. No sé. Entonces, mire, el bautismo de la predicación de Juan consistía en creer que el Mesías iba a venir. Ese era el mensaje. Por eso Jesucristo le decía a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías, porque el mensaje de Juan consistía en que creyeran en aquel que iba a venir y iba a establecer el Nuevo Testamento. Y cuando se estableciera el Nuevo Testamento y el nuevo nacimiento predicado por Jesús, ahí sí tenían que creer en quién, en el Mesías. El bautismo, por ejemplo, que nosotros predicamos ahora, debemos creer en quién, en el Mesías. Pero el bautismo que predicaba Juan y Jesús era para que creyesen en aquel que iba a venir después de que Juan terminara su carrera. Por eso Jesús les decía, todavía, ¿sí? No les permito que ustedes digan que yo soy el Cristo. O sea que cuando Jesús dijo acá esto, Juan todavía estaba En su ministerio. en su ministerio. No lo habían encarcelado ya. En Mateo 16:20, no sé, mi amor. No recuerdo.
Bueno, entonces los que fueron bautizados por Jesús y los que fueron bautizados por Juan llegaron a ser discípulos de Cristo, particularmente los de Juan, y habían sido enseñados por Juan y recibieron la enseñanza de Jesús. Ahora, estaban preparados, cuando se bautizaron, estaban preparados para aceptar al Mesías y el reino que él iba a establecer. Y vamos a leer ahí Juan capítulo 4, versículo 1. Hermano Jorge, por favor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Muy bien. Ahora, ¿en qué consistía el éxito de Jesús? Porque dice ahí la última parte, que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿En qué consistía, hermanos, el éxito? Bueno, hay quienes han creído que solo Juan y no Jesús persuadía a la gente a recibir el bautismo en agua. Eso es lo que dicen. Sin embargo, Jesús tenía mucho éxito, como dice ahí, más que Juan, en persuadir a la gente a ser bautizada. ¿Por qué? Cuando los fariseos oyeron el informe, en el sentido de que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan, independientemente de que esto fuera cierto, debemos entonces nosotros concluir que Jesús estaba guiando y enseñando a las cantidades de personas a que fueran bautizadas, así él no las bautizara, así la Biblia no dijera que él lo decía así en tantas y cuantas palabras, pero concluimos que Jesús guiaba a las personas a que se bautizaran. Vemos nosotros, hermanos, la importancia que Jesús le dio al bautismo. Hay quienes dicen que cuando Jesús vino, como decía Juan, y marcando su propósito en Marcos capítulo 3, versículo 11, dicen y concluyen que Jesús le restó importancia al bautismo, porque Jesús se iba a enfocar en estas dos cosas. Aleida, por favor, Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Ahora, Jesús aquí no está diciendo, Juan no está diciendo que cuando venga Jesús, él no va a hablar nada acerca del bautismo en agua, porque se va a enfocar en el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Vuelvo y repito, entonces algunos dicen aquí que mire, el ministerio de Jesús no se iba a enfocar en el bautismo en agua, sino en el bautismo en el Espíritu Santo y en el bautismo en fuego. Conclusión entonces, el bautismo no es importante, porque Jesús no le dio importancia. Bueno, el texto no está diciendo eso. El texto está diciendo, el énfasis del texto, si le ponen cuidado, es que Juan está hablando es de la grandeza del Mesías, porque dice a la verdad, pero dice, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ese es el énfasis del versículo, la grandeza del Señor. Entonces, si Jesús no le hubiera dado importancia al bautismo de Juan, y obviamente, como dice ahí, que él hacía más discípulos y bautizaba más gente, aun cuando él no bautizaba, entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar cuando Jesucristo le dijo a los fariseos y le dijo a los judíos que si el bautismo era de los hombres o del cielo? Vamos a leer ahí en el versículo 20, Lucas capítulo 20, versículos 3 y 4. Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta y respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos sabían perfectamente que el bautismo era de ¿dónde? Era del cielo.
O sea, que era el bautismo mandado ¿por quién? Por Dios mismo. Jesucristo no le restó importancia al bautismo de Juan. Esta pregunta era para que ellos entendieran que el bautismo era un mandamiento que divino y que por tanto debían obedecerlo. Es más, los fariseos que dijeron, mire, si decimos del cielo, entonces él nos va a decir, bueno, ustedes ¿por qué no lo cumplieron? Si era un requisito mandado por Dios. Y si decimos que es de los hombres, o sea, pues que Juan se lo inventó, entonces nos vamos a meter un problema con el pueblo, porque el pueblo cree que Juan es un enviado del Señor, no es cualquier hombre. Si Jesús le restó importancia al bautismo, ¿por qué entonces exhortó a los fariseos? Porque ellos rechazaron el bautismo de Juan. Lucas 7, versículo 30 y 31 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y que habían rechazado con relación a ellos mismos. Dice ahí, no siendo bautizados, ¿por qué? Por Juan. Jesús entonces, ¿qué les dijo? Ahí en el versículo 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y usted puede seguir leyendo la lectura, usted puede seguir leyendo la narración y se va a enterar la exhortación tan grande que Jesús le dio a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Por el simple hecho de que ellos no se bautizaron. ¿Era importante para Jesús entonces el bautismo de Juan? Sí, claro, era supremamente importante. Porque era del cielo y reprendió a aquellos que desecharon o que no quisieron aceptar ser bautizados por Juan. Juan capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? Lo acabamos de leer ahora. Que Jesús hace más discípulos que Juan. ¿Y en qué consistía el éxito? Era que Jesús le dio suprema importancia a la predicación del bautismo para el perdón de los pecados. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que hablar al respecto, hermanos, sobre la predicación de Jesús, la predicación de Juan y el bautismo para el perdón de los pecados. Y tiene que ver con el arrepentimiento y la ley de Moisés. Juan y Jesús predicaban el arrepentimiento, ¿cierto? Y esto indicaba que estaba asociado con el bautismo, porque no podían desligar el uno del otro. El arrepentimiento y el bautismo van ligados. Pero ¿qué pasaba? Aún el Nuevo Testamento no estaba establecido, ni mucho menos la sangre de Jesús había sido ofrecida para el perdón de los pecados. Entonces el bautismo de Juan, que era para el perdón de los pecados, era para que la gente cambiara su vida bajo el Antiguo Testamento, siguieran guardando las leyes del Antiguo Testamento. En otras palabras, ellos animaron a las personas a que siguieran una vida fiel, siguiendo las leyes de Moisés. ¿Por qué? Porque todavía no estaba establecido el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. No estaba inaugurado. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17 nos dice que esto es así. Saray, por favor, léamelo, mi amor. Porque en el testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se cumple. Pues no es válido entre tanto entre el testador y... Muy bien. Entonces, pregunta, ¿qué ley estaba en vigencia cuando Juan y Jesús predicaron acerca del bautismo? Era la ley de Moisés. Era la ley de Moisés. Entonces el arrepentimiento no podía significar el cambio de la vida de las personas
en el sentido de vivir de acuerdo con los términos del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque todavía no estaba en vigencia. Ellos debían seguir cambiando sus vidas cuando se bautizaron, guardando las leyes que Moisés había establecido. En eso requería el cambio. Pero como la ley era un preparatorio para lo siguiente, ¿cierto? Como el bautismo, Era era una preparación para lo que iba a venir, ¿cierto? Entonces tenían un perdón de los pecados, pero en preparación, mirando siempre que se iba a establecer un nuevo pacto, un nuevo testamento. Jesús dio a varias personas a que guardaran la ley de Moisés. Por ejemplo, mami, vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 17. ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muy bien. ¿Qué le dijo Jesús a él? ¿Qué tenía que guardar? Tenía que guardar los mandamientos del Señor. ¿Cuáles eran los mandamientos, hermano Jorge? Los de la ley de Moisés. Los de la ley de Moisés. Es más, cuando el leproso fue limpiado, Mateo capítulo 8, versículo 4, dice, Paula, por favor. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Muy bien. Entonces Jesús, hermanos, recordemos, instó a la necesidad de que las personas siguieran observando el Antiguo Testamento. Como dice aquí en el versículo 8. Ve y muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda, como dice la ley de Moisés. Ahora, toda la gente, póngame cuidado, hermanos, toda la gente que guardó la ley de Moisés fue, hizo los sacrificios, y también toda la gente que fue bautizada por Juan para el perdón de los pecados y la que fue bautizada por Jesús, todos ellos fueron perdonados. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz. En la sangre que Jesús derrama es para el perdón de los pecados de todos los que fueron limpiados en el bautismo y siguieron las ordenanzas de Moisés, que vivieron bajo el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 4, versículo 31, hablaba de todos los sacrificios que debía hacer la persona para alcanzar el perdón. Ahora, en la predicación de Juan, se está dando otra alternativa para el perdón. No el sacrificio, sino arrepiéntase y bautícese. Pero esto no les quitaba a ellos el hecho de que, bueno, como entonces yo ya soy perdonado, yo no tengo que ir al templo a ofrecer sacrificios. No, porque Jesús particularmente instó a los judíos a que, vea, hermano, vaya y guarde lo que dice la ley de Moisés. Sabemos, hermanos, que los sacrificios no podían perdonar los pecados completamente, porque cuando viniera Cristo, la sangre de él iba a limpiar todos los pecados del Antiguo Testamento, o los que vivieron bajo el Antiguo Testamento. Hebreos 10, 3, 4 dice, pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es más, dice Hebreos 10, 9, diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hebreos 9, 15 dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, mire cómo dice, para la remisión de ¿qué? De las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La muerte de Jesús, como dice ahí, mediador de un nuevo pacto, fue para ¿qué, hermanos? Como dice el versículo 15, para la remisión de ¿qué? De las transgresiones. ¿De cuáles transgresiones? Dice el versículo. Que habíamos el primer pacto. De todas aquellas transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, todas esas transgresiones como que quedaron pendientes. Obviamente el judío
fue, hizo los sacrificios, mató el cordero, hizo todo el ritual. Él quedaba tranquilo porque sus pecados quedaron ¿qué? Perdonados, según la ley. Cuando Jesús y Juan vinieron a predicando el bautismo para el arrepentimiento y lo hicieron, sus pecados quedaron ¿qué? Perdonados. Ahora, ¿cuándo fueron remitidos completamente? Todas esas transgresiones quedaron pagadas. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo fueron redimidos todos los que estaban bajo la ley de Moisés? Después de que Jesús murió y ya pudieron ser herederos. Herederos de la promesa. Uno no hereda cuando la persona hace el testamento, sino cuando se muere. Cuando la persona se muere. Sí, señor. Así es. Entonces, el bautismo que Juan y Jesús enseñaron, así como los sacrificios que se hacían bajo la ley, dependían de la sangre de Jesús para hacer posible que el perdón de los pecados. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Claro? Bueno. Entonces, los que están en el reino son los que han recibido el bautismo en el nuevo pacto. Ahora, este nuevo pacto, hermanos, el bautismo, implica que creamos ya realmente ¿en quién? En el Mesías. No en que va a venir, porque el bautismo de Juan consistía en crean en aquel de quien después de mí se va a manifestar, en el Mesías. Era pues un bautismo de ¿qué? Era un bautismo de preparación. Aunque era entonces para el perdón de los pecados, como la ley de Moisés también, los rituales de la ley de Moisés eran también para el perdón de los pecados, todos esos pecados iban a quedar perdonados en definitiva cuando Jesús muriera en la cruz. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, ¿qué le pasó a Leida? La próxima clase, hermanos, vamos a estudiar lo que Jesús enseñó sobre el bautismo. No el bautismo de Juan, sino lo que él mandó a predicar. Vamos a estudiar la gran comisión, Lucas 24, Mateo 28, Marcos 16, cuando dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado sea salvo. Vamos a estudiar en la próxima clase este tema, lo que Jesús enseñó, mandó sobre